Hola Natalie, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo andamos, Natalie? Bien, doctor, con sueño. ¿No has dormido bien? No, doctor. Desde temprano tenemos clases. Pero bueno, hoy es último día de clases, ¿no? Sí. Por suerte, digan pues. Bien, también es el último día de clases del día de hoy. Creo que hemos avanzado todo lo que teníamos que avanzar, un poco más quizás. Les voy a mandar el trabajo este fin de semana en base a los modelos que ya les pasé al Moodle y también están en el WhatsApp, ¿cierto? Con respecto a la solicitud en la vía notarial, al memorial en la vía judicial y también una solicitud de renuncia de herencia que se hace en la vía notarial. Les mando los parámetros del trabajo para que me lo puedan realizar en base a ese patrón. Les reitero una vez más, no son patrones absolutos, no son formatos exclusivos, pueden ser mejorados, pueden modificarlos si quieren, darle más estética, no sé. Siempre se va innovando, siempre se va actualizando. Inclusive el día de ayer precisamente les comento que ingresamos acá de la oficina una solicitud de aceptación de herencia, como se llama ahora, y como anteriormente les había dicho, algunos notarios ya no estaban exigiendo el certificado de descendencia. Sí lo piden para poder verificar qué descendientes consigna, pero ya no están tomando en cuenta para que sea parte de la escritura pública de aceptación de herencia, ya no la transcriben, simplemente se cercioran y es más, nos han pedido quitar del memorial de solicitud el certificado de descendencia. En derechos reales sí les piden, definitivamente, para poder mostrarlo también y con ello pues dan curso al trámite que están realizando. ¿Ya? Entonces el día de hoy, a manera de resumen y sin perder ya más tiempo, por eso les programé la clase a las 10:10, eh, los dos grandes campos de la sucesión hereditaria, los dos grandes ejes en los que gira, si se han dado cuenta ustedes, que son la sucesión legal y la sucesión testamentaria. ¿Ya? Quiero compartir con ustedes, para que no sea muy redundante la explicación que yo pueda dar, un documental de un profesor conocido de la UNAM en México sobre las consecuencias jurídicas, los efectos de la sucesión legal y la sucesión testamentaria, una especie de contrastación de lo que es la sucesión legal versus sucesión testamentaria, ¿ya? Con la única aclaración, no olvidemos que el derecho sucesorio en el ordenamiento jurídico mexicano, que es un buen referente, como el colombiano, como el español, se encuentra consignado en el Código de Familia, en el derecho de familia. En cambio, el nuestro es, y como ocurre en la mayoría de las legislaciones, se encuentra consignado en el derecho civil. ¿Ya? De ahí que cuando empecemos a ver el documental, no les extrañe que haga asociación el profesor del derecho sucesorio con el derecho de familia. ¿Ya? En México está como parte del derecho de familia. Vamos a ver entonces una especie de resumen, finalizando ya los avances de materia, una especie de resumen de lo que pueden tomarse en cuenta como consecuencias jurídicas de qué ocurre cuando no hay testamento, que nosotros ya lo hemos llevado,
y qué ocurre cuando el causante en vida todavía ha dictado o ha dejado un testamento. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes, lo vamos a hacer en dos partes, como tenemos doble sesión. Voy a compartir con ustedes el documental y para que tengan pleno acceso al audio del propio documental, como siempre voy a silenciar mi micrófono. Una vez que cortemos, pues cualquier pregunta que pueda haber la vamos a aclarar, ¿ok? Paso entonces a cortar el micrófono mío para dar parte al audio del video. Por gusto, dejas tu notaría 3 o 4 horas, estudiar, pero por la universidad, por la Suprema Corte, por las personas que nos ven, yo te reitero mi agradecimiento y te pediría, maestro, que como ya antes lo habíamos dialogado, haremos 2 programas, esta semana y la que entra el otro, sobre esto que ya apareció en la pantalla, que son las consecuencias jurídicas y familiares de morir sin hacer testamento. ¿Qué pasa? Y cuando se hace testamento, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Entonces, maestro, de alguna manera, sobre todo considerando las personas que no poseen la ciencia del derecho, y tú siempre con ese acervo cultural del que haces gala en nuestros programas, nos gustaría que nos dijeras algo breve sobre esto desde el punto de vista de, primero, estas expresiones, ¿no? ¿Qué significa la sucesión intestamentaria y la testamentaria? Para de ahí empezar a hacer ese camino. ¿Cómo no? Con mucho gusto. En primer término, es importante señalar que todas las personas tienen un patrimonio. No importa el volumen económico del patrimonio, pero desde el punto de vista jurídico, siempre la persona tiene un patrimonio. Ese patrimonio, a la muerte de su titular, tiene que liquidarse, tiene que transmitirse a otras personas. Por esa razón se habla de sucesión, porque se sucede en los derechos económicos, incluso en los créditos que tenga, se sucede por otra persona. De tal manera que la persona que fallece tiene un patrimonio que va a pasar automáticamente a los herederos o legatarios, ya sea herederos legítimos o ya sea herederos designados en testamento, o cuando se individualizan los bienes se denominan legados en favor de los legatarios. Lo importante en un fenómeno de esta naturaleza es qué pasa con la liquidación de ese patrimonio, en favor de quien pasa ese patrimonio, ya sea por sucesión legítima, que está determinado por la ley, o bien por disposición expresa del titular de ese patrimonio a través de la figura del testamento. Eso es muy importante, sobre todo porque el maestro ya tocó varias cuestiones que hay que puntualizar. Primero, no hacer testamento, por cualquier razón, produce consecuencias graves para la familia y respecto al patrimonio. Hacerlo también puede tener problemas si en un momento dado no se otorga el testamento con el asesor jurídico adecuado, con el notario público que tenga una integridad, que tenga una honestidad, que sea probo, para que en la orientación que le dé, usted en la manifestación su voluntad determine quién, cómo, cuándo quiere que se repartan sus bienes. Pero en esto hay algo que es importante que usted en su hogar lo reflexione. Por indolencia, por apatía, por lo que usted quiera, y aquí el señor notario me corregirá o ratificará lo que voy a decir, un gran número de patrimonios, para usar la palabra adecuada que él dijo antes,
Ese conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas valuables en dinero, susceptibles de apropiación económica y que pueden ser objeto de una sucesión. ¿Cuántos patrimonios no hay en la Ciudad de México y en el país que están a medias? Es decir, murió sin hacer testamento y la familia no hace olas. Hizo testamento y la familia no hace olas. Y pasa un año, pasan 5, pasan 10, y esos herederos de una u otra vía, testamentaria o intestamentaria, no hicieron el trámite para convertirse en dueños del patrimonio del primer muerto. Aquí hay una complicación. Pero la familia sigue sin hacer ningún trámite y se acumulan sucesiones, maestro. Sí. Y entonces creo que ahí es muy importante que insistas con la gente en que es importante otorgar testamento, resolverlo, pero los que están en este momento, que son muchos, en esa hipótesis de inseguridad, de duda, ¿cómo se les podría ayudar? Creo que puede ser muy importante tu asesoría, porque a veces no se acercan con un notario por temor, por ignorancia, porque creen que es carísimo, por muchas otras razones, pero abrir la puerta de la notaría 90 para que la gente que tiene problemas ya y que no sabe por dónde, acuda a tu notaría que resuelvan sus problemas. ¿Cómo ves? ¿O te comprometo demasiado? No, de ninguna manera. Es muy importante señalar la problemática de un intestado. Si una persona no piensa cómo va a tramitarse una sucesión y toma decisiones para hacerlas constar en un testamento, entonces la ley señala qué pasa con ese patrimonio. Y esto es lo que se llama la sucesión legítima. El patrimonio de una persona se aplica en favor de los que la ley señala. Aquí es la ley la que determina quiénes son los herederos o beneficiarios de ese patrimonio de liquidación, porque cuando se hace con testamento, el propio testador decide a quién le quiere transmitir esos bienes. En el caso del intestado, es la ley la que señala quién va a heredar ese patrimonio. Y suena muy fácil, suena muy sencillo, pero se presenta una verdadera problemática que está contemplada en la ley con toda amplitud precisamente por lo complejo de este tipo de intereses, porque una persona que tiene 3 hijos, que tiene 5 hijos, que tiene 8 hijos, si muere intestado, van a heredar los hijos en partes iguales, pero puede darse la posibilidad de un hijo premuerto antes de la muerte del patrimonio que se va a liquidar, y ahí empiezan los problemas, si van a heredar los descendientes del premuerto o no heredan. También se puede presentar el caso de que haya concurrencia entre unos herederos, como pueden ser los hijos, con los ascendientes, con los colaterales, el adoptado con los adoptantes, o los padres del adoptado, que hay una filiación natural, biológica, y que no desaparece con la adopción, de tal manera que la propia ley contempla la posibilidad de la concurrencia. Y ahora, con las nuevas reglas del Código Civil sobre el registro del concubinato, también se van a presentar una serie de complicaciones, porque si el concubinato se da de 2 personas libres de matrimonio, puede hacer que uno de ellos haya estado casado y que al suspenderse el matrimonio a causa de muerte, por ejemplo, entonces se relaciona con otra persona y constituyen un concubinato formal, como lo pide ahora el Código Civil, y entonces, ¿quién va a concurrir en la sucesión del concubino? Si solamente la concubina, si
hay colaterales, o bien si está con un adoptado, en fin, hay una serie de complicaciones que se dan que a medida que hay unas también que vienen unas reformas al Código Civil, que se han hecho estas reformas, vienen a complicar porque se establece una nueva figura, una nueva institución, pero los efectos de una sucesión aún no se han adaptado en el Código Civil. Y, por ejemplo, la concubina hereda como cónyuge, pero ahora con estas reglas pues sí va a haber una serie de complicaciones, de tal manera que esto motiva la necesidad de preocuparse cuando una persona, por las mismas circunstancias de su vida, crea una serie de compromisos sucesivos de carácter familiar, pues es recomendable que piense cuáles van a ser las consecuencias, porque lo único que se logra a través de un procedimiento de intestamentario es que luego las partes no se ponen de acuerdo, unos pretenden más de lo que creen tener y de lo que les corresponde, y nunca concluyen las sucesiones, o bien ninguno de ellos intenta abrir la sucesión, no concurren ante los tribunales, no concurren ante el notario, se pasan los términos, se acumulan las sucesiones y no se transmiten y se formalizan los derechos. Y por supuesto, también en materia sucesoria hay términos. La acción de petición de herencia prescribe a los 10 años. Y siempre hay la posibilidad de que a falta de herederos entre la beneficencia pública. Bueno, la sola enumeración de las hipótesis que ha hecho el doctor Joel Chirino, para usted debe ser suficiente para hacer esta primera conclusión. Esas complicaciones se pueden resolver con un testamento. Pero además, esto es también muy importante, la ley ordena, no discute. El derecho familiar y el derecho familiar patrimonial, tradicionalmente conocido como sucesorio, es de orden público e interés social. Por encima de la voluntad de usted está la norma si no hizo testamento. Y bien lo dijo ya el notario Joel Chirino, si se deja a la sucesión legítima, significa legítimo que la ley va a decir cómo se repartan los bienes, va a determinar los parentescos, eso que el doctor decía de la adopción, de los concubinos, que es bastante complejo, se reduce a que si usted no hace testamento, la ley va a determinar además los porcentajes, cómo los parientes más próximos eliminan a los más lejanos, y como bien lo decía también el doctor Chirino, estas nuevas disposiciones que hablan del concubinato y de que se sigue manteniendo el artículo 1635 o 38 del Código Civil, que dice que la concubina, el concubino, los concubinos se heredarán con las mismas reglas de los cónyuges. Entonces, si usted no quiere esos problemas, teste, haga un testamento, y bueno, en el programa la semana que entra le vamos a decir a usted los requisitos, lo que cuesta, todo esto que es muy simple. Por lo pronto voy a un corte y regresamos con ustedes para seguir sobre este importante tema de las consecuencias jurídicas y familiares de morir sin hacer un testamento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio de que esté con nosotros el doctor Joel Chirino Castillo, notario titular de la notaría número 90 del Distrito Federal, y estamos hablando, reflexionando, cuestionando algunos problemas sobre la hipótesis de morir sin hacer testamento. Doctor Chirino, es importante que la gente sepa que los costos, lo que puede ser en dinero y en afectos, en parentesco
en problemas familiares, un testador o una testadora ante esta equidad de género, que puedan tener no una, sino 2 o 3 familias, y sin haber determinado qué quieren que se haga con sus bienes, nos podría llevar, primero, a problemas de parientes muy graves, y segundo, a que cueste una fortuna, una sucesión legítima, ¿no? Así es. El problema del intestado es que la propia ley señala quiénes van a ser los herederos. Y como sabemos, actualmente no hay distinción de hijos, porque cuando se pensó en cómo se aplica una sucesión legítima, es decir, que la ley designa a los herederos, se excluían, empieza uno en los orígenes de la formalización práctica de las sucesiones, se excluían a los hijos naturales, se excluían desde luego a las mujeres, y entonces solamente heredaban los hijos varones. Se ha modificado la idea, pero había una serie de distinciones sobre la denominación de los hijos. Había hijos fuera de matrimonio, había hijos que lo que llamaban barraganes, había una serie de calificativos que finalmente se ha llegado a la idea que todos los hijos deben tener el mismo tratamiento jurídico y consecuentemente los mismos derechos. Así que cuando la ley va a designar a los herederos legítimos serán los descendientes. A falta de descendientes, el cónyuge puede ser que concurra con los ascendientes, y el problema no está simplemente en la determinación de la ley para señalar quiénes son los herederos, sino que no todos tienen la misma idea y el mismo reconocimiento de un patrimonio que se le va a transmitir gratuitamente. Y entonces unos no quieren aceptar, pero no quieren expresar esa negativa mediante el repudio específico ante la autoridad judicial o ante un notario, sino simplemente no quieren concurrir y entorpecen todo un procedimiento. Otros que pretenden, cuando se designa un albacea, en el caso de los intestados, por votación de los herederos, entonces el heredero, el albacea heredero, se siente dueño de todo y tal parece que les tiene que hacer un favor a los demás coherederos para transmitirle los bienes. Y ya no quiere rendir cuentas porque realiza actos de administración, no quiere rendir cuentas, y vienen las consecuencias de tratar de remover al albacea porque no cumple con sus obligaciones y se empantana todo un procedimiento. Y requieren de abogados, requieren de se crea un distanciamiento entre los parientes. ¿Y qué pasa? Que esa asociación nunca se concluye, y sí implica gastos de los abogados, porque muchas veces, desafortunadamente, en problemas familiares, ponen de por medio el orgullo y no importa lo que gasten a costa de su patrimonio, aunque tengan poco. ¿Y qué pasó entonces con algo que era transmisión gratuita de los bienes? Pues simplemente que los herederos no tienen el mismo pensamiento, ni tienen la idea de agradecimiento de lo que se le está transmitiendo gratuitamente. Porque alguno de ellos se siente con derecho de obtener más, porque a lo mejor colaboraba en las actividades de los padres y siente que debería tener más porque los otros no participaron en el acrecentamiento de un patrimonio. Déjame interrumpirte, esto es importantísimo para la distinguida teleaudiencia, muy importante. Ha dicho el maestro, es una transmisión gratuita, es decir, los parientes del dueño de los bienes los van a recibir gratuitamente. Lo interrumpí porque en eso quisiera, maestro, que insistas, porque es muy importante. Los herederos, quienes van a recibir esta sucesión en la legítima, en la que no hay el testamento, deben mostrar un agradecimiento.
Y en el momento que no es así, esa familia hasta puede terminarse. Creo que es muy importante esto que has tocado e insistir con quienes nos ven, porque es grave. Esta es una de las consecuencias que ahí señalamos en el tema, las consecuencias jurídicas y familiares, todo lo que va a ocurrir con los herederos. Continúa, por favor. Sí, el problema está en que no todos piensan igual y menos consideran que es una transmisión gratuita. Sienten que por ser herederos legítimos tienen el derecho de recibir la herencia, por lo señala la ley, pero no están de acuerdo con lo que les corresponde y siempre pretenden obtener más. Hay algunos que tienen un predominio psicológico sobre los otros, se siente que el hermano mayor es el que puede disponer de todo y siente que le corresponde más del patrimonio, y además quiere sustituir a los ascendientes y no los trata como iguales, como hermanos, sino siente que tiene una jerarquía moral sobre los otros hermanos y empieza a disponer de la sucesión como si fuera patrimonio propio. Y esto motiva una serie de complicaciones, porque llega un momento en que todos se sienten propietarios, se sienten que ellos hicieron el patrimonio solamente por el efecto de la filiación, pero no consideran que el que ha acrecentado un patrimonio puede ser producto de su trabajo, de sus esfuerzos, sacrificios, cuidar, administrar, y luego ese patrimonio va a ser en beneficio de sus seres queridos. Si no hay testamento, la ley señala quiénes. Y no todos los hijos vienen siendo comedidos con los padres, que los auxilien, que convivan con ellos, y sin embargo, en la sucesión, todos tienen el mismo derecho. Eso es muy importante, Joel, porque estás tocando las fibras más sensibles de estas consecuencias familiares y jurídicas, pero para ustedes voy a llevar al señor notario a otra cuestión también muy importante de estas consecuencias: el costo en dinero, maestro, los abogados, lo que tarda, etcétera. Eso, ahí se puede ir el patrimonio. Ahí se puede quedar el patrimonio, en el gasto de todo el juicio. Y el problema está que se pierde la idea de lo que es una sucesión, porque se va a transmitir gratuitamente el patrimonio en beneficio de los herederos legítimos, y si los herederos legítimos, lejos de tener un pensamiento grato por el que hizo un patrimonio y agradecer esa liberalidad, pues por supuesto que se trastoca la idea de propiedad y se sienten ya titulares como si ellos hubieran hecho el esfuerzo para obtener ese patrimonio. Y ahí es donde viene toda la problemática. Tal vez es condición humana esta actitud, aunque sí hay excepciones donde todos los herederos se ponen de acuerdo, no tienen problemas de votación para la designación del albacea, concurren a formalizar la partición y la adjudicación de los bienes, pero eso es la excepción, porque por otra parte, como lo señalas, maestro, se habla de costos. En México no tenemos el impuesto de herencias y legados, como lo hubo anteriormente. Actualmente fue derogada esa ley. No se paga impuesto sobre la renta en materia sucesoria, pero sí se pagan, por ejemplo, si se trata de bienes inmuebles, se paga un impuesto de adquisición, se paga un certificado de gravamen, zonificación, avalúo, el traslado de dominio se paga, ¿no? Derechos de registro, el impuesto de adquisición y cuando se formalizan los honorarios del notario. Y entonces, cuando se le señalan las cantidades que le corresponde pagar a cada uno de los herederos, pues unos dicen no tengo dinero y ahí dejo pendiente la adjudicación. Y eso complica a los demás, porque entonces tienen que pensar, hay casos en que el patrimonio es un solo inmueble que no admite cómoda división y que habrá que enajenarlo y repartirse el precio. Y si alguien no está de acuerdo, va a tener que iniciarse una acción para conseguir la autorización de la venta,
porque no admite coma de división, y aunque la ley precisa que nadie está obligado a permanecer en ley división, finalmente se requiere la intervención de la autoridad judicial, y todos son costos y costos porque alguno de ellos no quiere que se concluya la sucesión correctamente, ni entienden que fue una transmisión gratuita de los bienes. Muy bien, ¿no? Pues es una cátedra en vivo en la televisión para estos 10 millones de televidentes que tiene nuestro programa Derecho Familiar, que usted sabe, se difunde en el Cablevisión 112, en Sky 639, en D731, en el interior de la República, en las repetidoras locales, a nivel internacional por internet, en www.scjn.gov.mx, que además usted también puede leerlo en la columna Derecho Familiar, que se publica en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, los domingos, y ahora, bueno, en algunas cuestiones de YouTube, en las redes sociales, donde se ha subido parte de estos programas, pero lo importante de lo que ha dicho en este momento el doctor Joel Chirino Castillo es señalar esas consecuencias que van a ser en dinero, que van a ser en parientes, que van a ser en duración, porque puede ser muy larga, para finalmente adjudicarle a cada quien lo que le corresponda, y volvemos a la tesis inicial. Mejor otorgar un testamento que tener todo este problema. Ahora, aquí yo quisiera aprovechar siempre esta cualidad pedagógica, docente del notario Joel Chirino, porque él ha llevado a efecto una serie de consideraciones que casi le diría, sin metáforas ni hiperbatón, podría Joel en un momento dado tomarse, eso cualquiera, pero yo en este caso te comprometería a ti en tu notaría a que ante un conflicto de esa magnitud, los herederos acudan, escuchen esto directamente, porque hasta donde sé, tú tienes facultades jurídicas, la ley te lo permite, puede ser más importante tramitar una sucesión intestamentaria ante un notario público, ¿no? Sí. Bien, chicos, hasta ahí la primera parte, los que están conectados. Me pueden copiar, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, hasta ahí. Vamos a ver en la segunda parte, con minutos más larguitos, cuál es la connotación en relación a comparar con nuestro ordenamiento jurídico civil. Les había dicho al principio de este pequeño documental, esto es de la UNAM, pero con la aclaración de que materia sucesoria en la legislación mexicana se encuentra dentro del derecho de familia. ¿Ya? Por eso los expositores hacen mucho anuncio del derecho familiar. ¿Ok? Entonces, permítanme, antes de que acabe esta primera sesión, voy a cortar y en un par de segundos les paso el segundo link. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya, por favor. Denme un par